Marisol Sosa, hija de dos grandes artistas, Anel Noreña y José José. Pues más te vale, porque si dices una sola palabra de lo que has visto. Heredera de talento. Estoy amarrado a ti, compréndelo amor, no puedo dejar de ir. Y fortaleza al atravesar una de las pruebas más difíciles en su vida, el cáncer. Y la noche que llega mi papá, ya que estaba yo en casa después de la operación del apéndice y todo eso, él en un ataque de nervios, digamos, me confiesa que pues, la verdad es que estoy enferma de cáncer y que tengo poco tiempo de vida. Marisol Sosa, cantante y profesionista, nos contará algunos de sus recuerdos, aquí en Vivencias, detrás del espectáculo. El cáncer fue una de las experiencias más difíciles que tuvo que vivir a los 17 años, aunado con las secuelas del divorcio de sus padres. Hoy nos contará algunos de sus recuerdos de infancia, además de esa travesía al buscar una cura contra el cáncer. Yo le invito a que se quede con nosotros y que juntos conozcamos la vivencia detrás del espectáculo de Marisol Sosa. Marisol Sosa nació en 1982, año en que José José se vería en su máximo esplendor. Aún casado y ya como padre de su primer hijo, José Joel, su fama lo colocaría como el príncipe de la canción, con éxitos como El Triste y La Nave del Olvido. Gracias al cielo nunca nos faltó nada, siempre teníamos atención alrededor de nosotros, maravillosa, mayormente dirigida y accionada por mi madre, porque pues mi padre viajaba mucho, pero mucho, o sea, te hablo de que se iba de a 6, 8 meses de la casa, ¿no? Y entonces regresaba por un par de semanas o al menos un mes, mes y medio, y entonces se volvía a ir. Y esa parte, no que era difícil para mí, pero pues ya que vas como que concientizándote de lo que es el tiempo y esto y el otro, pues sí, ya había veces en donde yo lo extrañaba mucho. Bueno, lo que pasa es que papá se iba a trabajar y regresaba y entonces era nada más para nosotros. Entonces ahí se compensaba la falta de tiempo. Sin embargo, tuve también momentos maravillosos en donde ahí viene la fiesta de disfraces, ahí viene el efeméride y la asamblea de la escuela y llegaba a ir mi propio papá también. Entonces eran también momentos muy gratos, ¿no? Eran también momentos muy gratos cuando nos tocaba pues, ir por él al aeropuerto a la medianoche, ¿no? Y entonces de ahí llegar y cenar a la casa y pues, nos amanecía mientras desempacaba, mientras entregaba regalos. Muy bonitos recuerdos, te digo, nuestra infancia. Fue una infancia muy bonita. Hubo más momentos buenos que malos, la verdad, a nivel de la infancia, eso que ni qué. Siempre he sido una persona que ha contado con la grandiosa capacidad de adaptabilidad, pero por otro lado no me sabía comunicar. Entonces no me sabía yo dar mi lugar, no sabía yo opinar, era como la florecita que ponías en donde fuera, ¿no? Y ok, muy bien y todo. Lo cual por un lado, pues qué bueno, pero por otro lado ya conforme fui creciendo me busqué muchos problemas personalmente, conmigo misma. Entonces, fui librada de muchas cosas que al día de hoy la verdad estoy tremendamente agradecida con nuestro Señor, porque me pasó eso. Yo era una persona que finalmente pues tendía a lastimarse a sí misma. Se callaba las cosas, no le gustaba el conflicto, no le gustaba opinar. Era yo la amiga a la que siempre podías llegar a contarle lo que fuera. Y yo te iba a escuchar y yo en un momento dado también pues, te iba yo a aconsejar y en fin, maduré mucho más rápido que todas mis amiguitas mujeres y obviamente muchísimo más rápido que todos mis amiguitos hombres, pero era como la doctora corazón, ¿no? de mi generación, digamos. Y ese era mi rol y yo así me lo creía y ahí ya estuvo, pero Marisol nunca se daba para Marisol.
Cuando Marisol tenía 9 años, el matrimonio de sus padres, que ya venía arrastrando una severa crisis, detonó en una separación. Yo los cuidé con tanto anhelo para que precisamente nunca se enteraran de cosas que no iban con la realidad que vivíamos todos los días en nuestro Camelot privado, que la verdad vieron poquito hasta que un día su papá mismo pues tuvo que decirle ciertas cosas. Pues así nos sentaron un día mi hermano y a mí, los dos, para decirnos que pues se iban a divorciar, ¿no? A lo cual yo personalmente sí me acuerdo haber generado pensamientos como de, o sea, pero no estaban yendo al psicoanálisis pues como para que eso no pasara finalmente. Y tu mamá, exacto, o sea, y tu mamá pues finalmente no has dejado de comer, ni el peso está bien, y tu papá pues tampoco has dejado de beber y, en fin. Cuando mis papás se divorcian, pues imagínate, el mundo tan padre que tenía Marisol, pues se cae. Los haces añicos cuando te divorcias. Que por más que los padres piensen que los hijos no se involucran, que a los hijos no los lastiman, que con los hijos no pasa nada, eso no es real. Eso no es real, porque basta con que los cimientos de tu vida te digan, pues, con permiso, ¿no? Que aunque sea de la manera más linda, atenta, bondadosa, comunicativa, como lo quieras ver, son los pilares de tu vida. Y cuando ellos ves que pues se dejan de agarrar la mano, se dejan de dar besos o se dejan de hablar bonito, pues claramente te sella por el resto de tus días, ¿no? Pero así fue. En 1991, los padres de Marisol firmaron el divorcio de común acuerdo y tras la separación, Anel sufrió una crisis de identidad muy dura, de la que Marisol fue parte al estar tan cerca de ella. Ahí pinta el asunto en que siendo yo niña chiquita, 10 años, 11 años, pues me vuelvo el conejillo de indias de mi mamá ante esa búsqueda de ella de Dios. Pues sí, porque ella estaba conmigo en todo. Porque Pepe se quedó muy solo sin estar su papá ya con él, pero Marisol y yo estábamos cada vez más unidas. Entonces a Mari yo le compartía casi todo, ¿ok? Y igual, si llegaba la de la limpia, los limpiaba. Si llegaba la del Feng Shui, se los hacía Feng Shui. Yo llegaba a la casa, yo era mi mamá, pues estaba leyendo la baraja. Me volvía a ir, regresaba, yo era mi mamá, pues estaba aprendiendo las runas. Y regresaba, yo era mi mamá, pues había cambiado la sala por el Feng Shui, ¿no? Ante ese querer calmar ella esa sed, ¿no? Llenar ese vacío de chanclas, o sea, me divorcié, o sea, yo dejé mi carrera, o sea, yo cambié esto y el otro por estar con esta persona y ya me divorcié. Y sí veía a Marisol en una situación personal, pues, de ya estoy harta, ¿no? De no sé qué sigue, mi mamá, pues, me cambia la jugada cada 15 días, ¿no? Y pues yo no sé quién soy, y yo no sé qué quiero, y... Entonces a mí me tocó vivir, pues, todo el drama, sobre todo con ella, ¿y ahora qué hago? ¿Y yo qué sé hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y para dónde voy a hacer? Y entonces me deprimo y entonces ya no quiero saber nada. Entonces los días buenos de mi madre pues eran muy buenos y los días malos, te digo, con ese carácter que la caracterizaba antes de ser cristiana, antes de conocer de Cristo. Pobre Mari, sí, fuerte, fuerte. Con papá fue diferente porque papá se fue del país, literalmente. Unos años después del divorcio, José José se estableció en los Estados Unidos, lo que hacía más distante la relación entre ellos. Me daba pena buscarlo. O sea, decía yo, híjole, y si lo molesto, híjole, no, ¿quién soy yo para? Entonces era muy distante porque también por su parte tampoco había tanta insistencia, ¿no? O tanto acercamiento. La verdad, porque pues también se divorció él como hombre, probablemente pasó por un proceso muy fuerte, ¿no? Por un lado, y luego cuando entonces ya nos reencontramos con la situación de que pues yo voy a rehacer mi vida y me voy a volver a casar, y luego, ¿qué crees que sucede? Que vas a tener un hermanito. O sea, fueron muchas noticias que yo en mis años de adolescente tuve que recibir, así me tocó. Y mi reacción era, si había enojo, sencillamente me le negaba yo a mi papá, ¿no? Y con mi propia mamá, si había enojo, pues era algo que me tragaba, por el carácter tan fuerte que ella tenía, por en cierta forma el miedo que en mí ella generaba, ¿no? Exactamente. Entonces a mí me era más fácil mejor salirme a la azotea de mi casa, ¿no? Y fumarme un cigarro, por ejemplo, en la azotea. Y, ok, aquí estamos y no pasaba nada. Pensaba yo cosas, decía yo qué tan lejos quedara el piso,
en fin, no tendré más otras cosas que meterme. Ese tipo de pensamientos eran los que pasaban por mi mente por donde yo venía, ¿no? Porque pues sucede que así era yo. Entonces me lo tragaba todo, en cierta forma me culpaba yo de cosas que pues, como por qué, ¿no? Y esa era Marisol. Marisol no se sabía comunicar, Marisol no se aceptaba, no se conocía personalmente. Marisolita viene a dar la nota con esa situación en donde pues la bolita de acá atrás no es una bolita de grasa, no es una bolita de tensión, es un tumor de cáncer. Y un día me la encontré orando en su cuarto diciéndole, Señor, yo no me quiero morir. Recuerda que puedes visitarnos en las redes sociales, YouTube o entra a Facebook y dale me gusta. Marisol Sosa, cantante y profesionista, nos contará algunos de sus recuerdos aquí en Vivencias detrás del espectáculo. El cáncer fue una de las experiencias más difíciles que tuvo que vivir a los 17 años, aunado con las secuelas del divorcio de sus padres. Hoy nos contará algunos de sus recuerdos de infancia, además de esa travesía al buscar una cura contra el cáncer. Yo le invito a que se quede con nosotros y que juntos conozcamos la vivencia detrás del espectáculo de Marisol Sosa. Marisol Sosa nació en 1982, año en que José José se vería en su máximo esplendor. Aún casado y ya como padre de su primer hijo, José Joel, su fama lo colocaría como el príncipe de la canción, con éxitos como El Triste y La Nave del Olvido. Y fortaleza al atravesar una de las pruebas más difíciles en su vida, el cáncer. Y la noche que llega mi papá, ya que estaba yo en casa después de la operación del apéndice y todo eso, él en un ataque de nervios, digamos, me confiesa que pues, la verdad es que estoy enferma de cáncer y que tengo poco tiempo de vida. Marisol Sosa, hija de dos grandes artistas, Anel Noreña y José José. Pues más te vale, porque si dices una sola palabra de lo que has visto. Heredera de talento. Perderte